Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes desde tu clínica de siempre, transmitiendo en vivo en una nueva entrevista con un especialista muy especial. Es la primera vez que lo tenemos aquí con nosotros y vamos a tratar el tema, como ya han podido ver en nuestro post, hidrocefalia. Así que ya por ahí va viendo qué especialista es el que nos va a acompañar. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro doctor invitado, el doctor Efraín Capcha Álvarez, neurocirujano aquí en tu clínica de siempre y también del Hospital Daniel Alcides Carrión. O sea, está súper con una gran trayectoria. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches a toda la gente de Cayetano, de la población en general. Gustosos de compartir esta charla amena sobre este tema importante que es la hidrocefalia, ¿no? Espero que les agrade. Doctor, comencemos por el concepto. ¿Qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es una patología que puede dar a cualquier edad en realidad. Si bien es cierto, es más frecuente en niños, esto abarca una acumulación exagerada de un líquido que tenemos en el cerebro. Nosotros tenemos en el cerebro, prácticamente está flotando en el cráneo, y dentro del cerebro también hay un líquido que lo nutre. Entonces, cuando este líquido se acumula en demasía, no tiene una buena circulación, es cuando se empieza a acumular, y ahí es donde empieza toda la clínica. Hace unas semanas me decían mis alumnos, doctor, ¿qué es la hidrocefalia o cómo es la hidrocefalia, no? Y yo siempre les comparaba, les decía, estira tus manos, ciérralas y júntalas. Eso es el cerebro, les decía. Pero ¿qué hay adentro? Hay cavidades. Entonces, cuando están las cavidades, está un líquido que es parte del cerebro. Cuando alguna cosa empieza a tener que este líquido se acumule, esto va a empezar a distenderse. Eso se llama hidrocefalia. Doctor, hablando justamente de eso, aquí viene la pregunta, ¿cuál es la función del líquido del cerebro? El nombre correcto se llama líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo tiene casi la misma composición que la sangre. ¿Y cuál es su función? Su función es llevarle nutrientes y oxigenación al cerebro para que éste pueda cumplir todas sus funciones. Es un líquido claro, transparente, lleva glucosa, lleva proteínas, lleva hormonas también, lleva neurotransmisores. Y bueno, esa es su función, nutrir y oxigenar al cerebro. Así que para el cuerpo es la sangre, y en cambio para nuestra cabecita sería este líquido cefalorraquídeo. En realidad en el cerebro tenemos componentes. Uno, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, tenemos la sangre como tal, tenemos el cerebro como tal. Entonces, esos conjuntos hacen que haya un equilibrio en toda la cabecita. Cuando uno de estos se altera, por ejemplo, si yo tengo un hematoma, eso es netamente sangre. Si yo tengo un tumor, es alguna alteración en el cerebro que está ocupando un lugar donde no debería estar. Y si yo tengo más acumulación de líquido, se llama hidrocefalia. Entonces, cuando esto disvaría, aumenta su tamaño del líquido cefalorraquídeo, aumenta su volumen, eso se llama hidrocefalia. Doctor, ¿y qué provoca la hidrocefalia? Desde la muerte. Nosotros tenemos, por ejemplo, la presentación muy diversa en niños. Por ejemplo, hemos visto películas cuando hay niñitos que empiezan a crecer en la cabeza, que empiezan a crecer y tienen unas cabezotas así de grande, y hacen una deformidad. Y al niñito por lo general no puede ni sostener la cabeza, va a tener retardo mental. Y por ejemplo, ¿qué ocurre en una persona, por ejemplo, un paciente, digamos, de 40 años, de 20 años, que le ocurre una hidrocefalia aguda? Se puede morir. Esa indicación, se puede morir. Y cuando se ve instalando, vamos a ver, por ejemplo, que el paciente le duele la cabeza, y empieza a vomitar, empieza a andar medio atontado. Eso es cuando se ve instalando, pero si es de forma aguda, lo puede matar al paciente. Por ejemplo, en los ancianos, cuando ocurre estas convulsiones, los ancianos, por ejemplo, tienden a su cuadro de demencia puede aumentar más, pueden tener más discapacidad al caminar, pueden orinarse por sí solos, no pueden controlar su orina. Entonces, la presentación es diversa en cada caso en realidad. Y ahora sí vamos a presentar una sección muy bonita y muy concurrente aquí con nuestra reportera Margot, que son las preguntas que hace recorriendo toda nuestra torre de especialidades médicas, que está justamente al frente de nuestra clínica, en la misma esquinita, como han podido ver. Así que sin más, vamos a lanzar esta sección. Buenas tardes, nos encontramos en la segunda torre de tu clínica de siempre para hacer las preguntas al doctor. Vamos.
Buenas tardes, nos encontramos con la primera pregunta. Disculpe, ¿qué duda tiene usted sobre la hidrocefalia? Bien, me gustaría saber si tiene cura o no la hidrocefalia, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos la segunda pregunta. Disculpe, ¿qué duda tiene usted sobre la hidrocefalia? ¿A qué edad se presenta más comúnmente la hidrocefalia? Ok, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con la última pregunta. Disculpe, ¿qué duda tiene usted sobre la hidrocefalia? ¿Qué tipos de hidrocefalia existen? Ok, muchas gracias. Y esas fueron todas las preguntas de los pacientes. Continuamos con el doctor para saber las respuestas e informarnos más. Que han colaborado con nosotros y también con Marcosita, que siempre está recorriendo ahí para realizar diferentes preguntas a todos nuestros pacientes para que así puedan disipar diferentes dudas que puedan tener acerca del tema. Doctor, nuestro primer paciente nos dice, ¿tiene cura la hidrocefalia? La hidrocefalia tiene cura. Existen diferentes tratamientos, desde el farmacológico, la colocación de una derivación o incluso la endoscopía cerebral. Estas van a variar de acuerdo a lo que un paciente tiene y de acuerdo a la edad que tiene el paciente. Si bien es cierto la endoscopía cerebral está en boga, hay niños que también pueden hacer hidrocefalias transitorias, en los cuales se pueden usarse medicamentos como la cetazolamida, por ejemplo. Doctor, justamente de eso estábamos conversando cuando elaborábamos las preguntas. ¿A qué edad se presenta comúnmente la hidrocefalia? Cuando uno revisa los libros, ve que la clasificación va netamente de las hidrocefalias congénitas. Y hay un que el libro dice, oye, congénita con mielomeningocele o sin mielomeningocele. Ahora dice, ¿qué es el mielomeningocele? Hay un defecto del cierre del tubo neural, que sería prácticamente el cierre de toda la columna columna dorsal vertebral, donde está la médula ósea. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, esto recién se va cerrando hasta completar. Pero ¿qué pasa? A veces los niñitos nacen con un defecto en la espaldita, que se les pone una bola grande, y eso contiene pues tejido nervioso, contiene la médula. Esta cuando se rompe y se repara, este paciente va a tener hidrocefalia como efecto de eso. Entonces, este pacientito, por ejemplo, sería una hidrocefalia con mielomeningocele. Pero, por ejemplo, hay otras patologías, por ejemplo, le llaman atresia del acueducto, hay unos síndromes de Dandy-Walker, hay unas, se llaman malformaciones de Arnold-Chiari, o los chiquitos muy prematuros hacen hemoventrículo, como su sistema de coagulación todavía es muy joven, son muy chiquititos, prácticamente tienen sangre en toda la cavidad que les mencioné anteriormente. Eso se llama hemoventrículo. Esas son las causas más principales en la edad pediátrica. Pero también tenemos componentes de tumores. Esta zona de aquí, la nuca, se llama fosa posterior, nosotros le llamamos adentro, donde está ubicado el cerebelo. Entonces, si todos tenemos una circulación normal y en ese lado apareciese un tumor, va a impedir que el líquido cefalorraquídeo viaje con su trayecto normal que va hasta la parte de la médula. Entonces está cerrado acá abajo, entonces va a ir acumulando. Eso, por ejemplo, en los niñitos hay un tumor que se llama meduloblastoma, que es maligno. Y a veces no saben los familiares, dicen, oye, mi hijito ha empezado a vomitar, y resulta que le hacen una tomografía y ven un tumor ahí. Pero ¿por qué vino? No por el tumor, vino por la hidrocefalia. Otro, por ejemplo, los niñitos que tienen el hemoventrículo, todo eso se irrita. Puede ser esa otra causa. Por ejemplo, ¿qué otra cosa más frecuente? Quizás lo más frecuente que vemos ahora en el Hospital Carrión es la hidrocefalia producida por un parásito que es muy común en toda esta zona que se llama neurocisticercosis, que es bueno por comer la carne contaminada, ¿no? La carne contaminada, y a veces se instalan en los músculos, también se instalan en el cerebro, y estos crean quistes y membranas que tapan esos orificios que te mencioné anteriormente. Esa es una causa infecciosa, por ejemplo. Los pacientes con VIH, SIDA, por ejemplo, si ellos no se controlan su cantidad de carga viral y su cantidad de recuento de leucocitos, estos van a tener un desequilibrio, y hay otra enfermedad que se llama criptococosis, que también puede producir hidrocefalia. Ahora, si un paciente ha tenido una ruptura de un aneurisma, que lo mencionamos anteriormente,
Esto hace que se irrite toda la zona, también puede producir hidrocefalia. Pero aquí, más o menos en la región, para mí, en esta etapa que hemos visto, hemos operado más pacientes con hidrocefalia por neurocisticercosis y después los niñitos que les hemos puesto válvula, ¿no? Por las hidrocefalias congénitas. Doctor, y aquí viene la pregunta, que también es la tercera pregunta de nuestro paciente. ¿Existen tipos de hidrocefalia? Mencionan dos tipos, ¿ya? Se llama hidrocefalia comunicante y hidrocefalia no comunicante. Si recordamos, por ejemplo, que dije, hay un pacientito que tiene un tumor acá en esta zona, eso va a tapar el cuarto ventrículo, por ejemplo. Entonces se va a dilatar para arriba. Eso sería una hidrocefalia obstructiva. Pero, por ejemplo, un pacientito anciano puede hacer una hidrocefalia y todo está normal, pero el tema de absorción está alterado. Eso sería una hidrocefalia comunicante. Como ya hemos visto, hemos cerrado con esta ronda de preguntas a cargo de nuestra reportera Margot y todos los pacientes que han colaborado con nosotros. Muchísimas gracias por estar siempre participando con nosotros en diferentes temas que vamos proponiendo. Si recién te estás conectando, el día de hoy estamos tratando el tema de hidrocefalia. Así que si tienes alguna pregunta o duda o quieres participar por las 4 consultas gratis que vamos a regalar, solamente escribe hashtag yo quiero mi consulta o realiza tu pregunta, que también ya estás ingresando al sorteo. Así que no te olvides compartir este enlace para las personas que puedan necesitarlo, que tú creas que deberían saber de este tema, porque es muy importante, como ya lo mencionó el doctor, la incidencia que se ha visto, por lo menos en esta región y en el hospital donde el doctor trabaja, ha sido en niños. Entonces, ¿qué más? Poder saber los temas, los síntomas, como ya lo ha acabado de mencionar el doctor, para poder prevenir y además saber con quién tratarse y en qué momento ya llevarlo a un especialista. Doctor, continuando con las preguntas, porque ya mencionó de alguna u otra forma los síntomas que podría tener la hidrocefalia y también los tipos, ¿cuáles serían las consecuencias de no tratarlo a tiempo? A ver, por ejemplo, vamos a tomar unos ejemplos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo mi abuelito, por ejemplo, que de un momento a otro empieza a olvidarse las cosas, de un momento empieza a caminar así con la marcha así tambaleante y no controla la orina, este grado de dependencia va a aumentar. ¿Ya? Entonces puede infectarse, puede caerse. Eso se llama, por ejemplo, hidrocefalia normotensiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un paciente ya joven o un niño que ya cerró sus fontanelas? Este paciente puede ser causa de que el dolor de cabeza le aumente, puede ser causa de ceguera también. ¿Por qué? Porque al tener bien presionado las estructuras del cerebro, la visión puede disminuir, puede tener cuadro de convulsiones. Hay muchos pacientes que tienen neurocisticercosis, debutan con convulsiones, tiemblan y hacen movimientos involuntarios, le haces una tomografía y resulta que tiene hidrocefalia, tiene sus parásitos. Otra cosa, por ejemplo, en un niñito que tenga hidrocefalia, esto le puede causar retardo mental. Otro que puede causarle, por ejemplo, este niñito, que la cabeza le crezca tan grande y su desarrollo cognitivo sea muy difícil, muy retrasado. Entonces, esas son las consecuencias. Y recalcando, por ejemplo, si un paciente tiene hidrocefalia y se presenta de manera brusca, le puede causar el coma y la muerte. Doctor, ahora sí vamos a ingresar a las preguntas de los pacientes conectados, que nos va mencionando. Gracias, Gaby, por escribirnos. Ahora leo tu consulta. De igual forma, si tienes una pregunta, escríbelo en la caja de comentarios, que vamos a estar respondiéndolas en vivo. Así que no te puedes perder esta oportunidad, que un especialista de la talla del doctor Captcha pueda responder todas tus dudas. Doctor, Gaby nos dice, ¿cómo se puede prevenir la hidrocefalia? La hidrocefalia como tal casi ya es una presentación directa del paciente. Prevenir, mira, si fuese por ejemplo en el caso de la neurocisticercosis, quizás la mejor manera de prevenir es esto, lavado de manos, porque es una transmisión fecal oral. Nosotros nos comemos esa carne contaminada con las larvas, nosotros nos infectamos de teniasis, nosotros botamos los huevitos de las teniasis, nos la comemos por no lavarnos la mano y nos produce la infección por cisticercosis y nos produce la hidrocefalia. Esa sería una manera de prevenir, por ejemplo, la hidrocefalia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niñitos?
Si yo, por ejemplo, le digo a mi pareja, le digo a mi esposa, "Ay, vamos a tener un hijito", si es un niñito planeado, planificado, la adecuada programación de un parto, tú tienes que darle las condiciones a la mamita. Por ejemplo, el ácido fólico que se distribuye a nivel de todo el programa materno-perinatal hace que la incidencia de los defectos neurológicos o congénitos disminuya. Entonces, si un pacientito, por ejemplo, tiene un mielomeningocele, por ejemplo, y dice, oye, ¿yo podría haber prevenido mi mielomeningocele, doctor? Me dice, sí, pudiste haberse prevenido, pero yo me enteré que estaba embarazada a los 3 meses. Entonces no hubo una preparación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las cosas directas para prevenir. Si es infeccioso, cisticercosis, por ejemplo, lavado de mano. Si quieres, por ejemplo, tener un hijito y que su desarrollo sea bien, acudir netamente a tu programa materno-infantil para que el parto y las malformaciones congénitas disminuyan lo más que sea posible. Claro que sí, como le acaba de mencionar el doctor, acudir a tu programa Madre Niño, así que toda la información las puedes encontrar en nuestro consultorio ginecológico. Doctor, ahora sí, continuando con mis preguntas. Doctor, hablando ya un poquito de cómo se detecta la hidrocefalia, cómo vienen sus pacientitos, aparte de lo que ellos puedan sentir, ¿cuáles son los exámenes que ustedes les mandan a hacer para tener un diagnóstico mucho mejor? Ya, mire, por ejemplo, en el caso de los niños que son los lactantes, ¿por qué acude una mamita, no? Dice, no, oye, ¿sabe qué? El pediatra me ha dicho que yo acuda a usted. Ni bien nacen los pacientitos, a veces se les hace un examen que se llama ecografía fontanelar. Esto en realidad debería hacerse incluso cuando están en la barriguita, para saber si tienen bastante riesgo o no riesgo de hacer hidrocefalia. Todavía estamos en ese proceso de ir mejorando e ir aprendiendo. Ya podemos identificar hidrocefalias, ya podemos tratar hidrocefalias, pero hacerlo en la etapa prenatal, quizás todavía vamos a empezarlo a hacer poco, paulatinamente, y esto es un trabajo conjunto con los ginecólogos y los pediatras. Pero, por ejemplo, cuando ya nació el niño, el que se da cuenta, el que se da el primer contacto con un paciente con hidrocefalia es el pediatra. Hay un programa nacional que se llama Crecimiento y Desarrollo. Entonces ahí los pacientitos, los pediatras evalúan a los pacientes y hay un parámetro que se llama medición del perímetro cefálico. Le ponen una cinta, hasta acá, y le miden. Se supone que como el niñito está, ese tamañito su cabecita, al mes ha crecido un poquito, empieza a crecer, y tienen que llevar una correlación. Mi pacientito tiene acá tanto, digamos 35. Si se espera que al siguiente mes de su control deba tener 37, porque está creciendo. Se supone que al siguiente mes debe tener quizás 40. Pero ¿qué pasa? Empieza con 35 y al cabo del mes ya está en 42. Ha crecido mucho. Entonces ahí donde el pediatra dice, no, primero ecografía fontanelar. Agarras el transductor, hidrocefalia. Esa misma ecografía también puedes hacerlo aquí en el vientre materno y decir, no, este niñito va a nacer con hidrocefalia. ¿Cuál es lo otro? Eso es cuando las fontanelas no se han cerrado. Entonces ahí le dicen a veces, no, esos son los niñitos E.T. Tienen su cabecita grande y su cuerpo chiquitito, ¿no? Pero eso se identifica en el pediatra cuando hace sus controles periódicos al niño, al lactante sobre todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya se cerraron las fontanelas? Esto mollerita les llaman algunos, ¿no? Agarran a su sobrino y le soban en la cabecita y dicen, está huequito, ¿no? Eso se llama fontanela. A veces están tan tensas, que dice, oye, este paciente puede tener hidrocefalia a pesar que tenga la cabecita tamaño para su edad. Entonces, ahí tengo que hacerle la ecografía, tengo que hacerle la resonancia, tengo que hacerle la tomografía. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya cuando esto se cerró y todo el cráneo está cerrado? ¿Cómo debuta el niño? Pacientes con dolores de cabeza y se asocian vómitos. Y es muy diferente el vómito que viene por ejemplo, por comer alguna fretanguita aquí, por ejemplo, o comer algo por no lavarse las manos. Normalmente tenemos esas arcadas, ¿no? Quiero vomitar. No, los vómitos que vienen del cerebro por esa compresión, estás hablando y de pronto ¡plá!, se te viene todo. Entonces eso cuando ya se han cerrado las fontanelas son signos de hidrocefalia.
Entonces, es como se llama, nosotros cuando estudiamos medicina le llaman hipertensión endocraniana. Entonces, esos signos se pueden presentar. Hay un signo, por ejemplo, de unos niñitos que se llama signo del sol naciente. Nosotros cuando miramos de frente, dice, oye, baja de esto, estás mirando de frente, tu iris está así. Pero cuando tienen incapacidad para levantar y se le queda solamente la mitad. La mitad nomás y se quedan así con el ojito de vista, que hasta la mitad y todo esto blanquito, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con eso, ese paciente, por ejemplo, puede estar haciendo hidrocefalia a causa de un tumor. Ahora, ¿cómo vienen, por ejemplo, ya los adultos, por ejemplo, ¿no? Dice, doctor, ¿sabe qué? Mi tío ha convulsionado y no despierta. Le hacen la tomografía y resulta que tiene hidrocefalia. Ahora, ves en la tomografía, solamente ves el crecimiento de los ventrículos, así que se llama edema intersticial, se llama bastante edema. Tu primera sospecha es que sea cisticercosis. Aquí, en toda Latinoamérica, tu primera sospecha es que sea neurocisticercosis, que una vesícula, que una membrana está tapando los acueductos normales, por lo cual tienes que colocarle su válvula. Y en los abuelitos ya lo hemos comentado, ¿no? Que puede aumentar su cuadro de demencia, que pueden estar no controlando orina. Entonces, ¿qué cosas tenemos a la mano? Ecografía transfontanelar. Tenemos la tomografía y tenemos la resonancia magnética. Claro que sí, no nos vamos a despedir sin las recomendaciones del doctor. Doctor, ¿cuáles son sus últimas recomendaciones para todos sus pacientes? Que me visiten, no me crean. Mira, recomendaciones claras. Si tienes un niñito que tenga estos signos clínicos, acudir a tu pediatra. Acudir a tu pediatra como primera intención. Ya ellos tienen programas establecidos con el crecimiento y desarrollo y van a estar identificando las cosas neurológicas las cuales van a requerir estudio de imágenes. Por ejemplo, las tomografías no deberían ser usadas frecuentemente en los niños. Es la primera indicación. Ahora, por ejemplo, si tienes ya niños grandes o adultos y ves que el paciente convulsiona por primera vez, hazle una tomografía con contraste. Si tu pacientito abuelito, su cuadro de demencia, su cuadro de discapacidad ha aumentado, acude para que sea revisado. Pueden ser desde cuadros infecciosos pulmonares, pueden ser infecciosos a nivel de las vías urinarias, pero también pueden ser cuadros de hidrocefalia. Hay que tenerlos siempre presentes. Los pacientes que tienen ya operados de sus válvulas, hay que estar revisándose siempre el reservorio. En caso de los niñitos, acudir a sus controles y bueno, estar en contacto para ver, porque en algún momento esas valvulitas pueden fallar y estar atento para darle la solución próxima. Listo, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener una próxima oportunidad, ya se está comprometiendo de antemano y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan una linda noche y ya saben que nosotros, tu clínica de siempre, estamos para poder ayudarlos las 24 horas y no descansamos feriados, así que nos pueden encontrar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.